Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La primera vez que oí las palabras "ninguna especie entra en el espacio humano", era un niño sentado en una caja de acero en la parte trasera de un carguero oxidado. Mi padre lo dijo como una plegaria, en voz baja y grave, como si las propias paredes estuvieran escuchando. No era el tipo de hombre que temía a los dioses o a las leyes, pero temía esa regla. Todo el mundo lo hacía. No estaba escrita en ningún tratado, ni grabada en los registros del Consejo Galáctico. No estaba escrita, no se pronunciaba, pero se obedecía. Ninguna nave alienígena, por muy avanzada o arrogante que fuera, se atrevía a cruzar la frontera invisible que marcaba el límite del territorio humano. La razón nunca se explicó del todo. Oíamos rumores, susurros en las estaciones más allá de nuestras fronteras. Historias contadas por comerciantes medio borrachos que juraban haber visto flotas desaparecer al cruzar la línea. Naves llenas de guerreros, cazadores, mercenarios, desaparecidas sin dejar rastro. La galaxia temía a los humanos, pero no por su poder. Nos temían porque no nos entendían. Crecí bajo esa sombra, con preguntas ardiendo en mi pecho. Vi lo que la galaxia pensaba de nosotros. Restos de respeto mezclados con asco. Para ellos, éramos impredecibles, salvajes, indomables. Comerciaban con nosotros cuando era necesario, pero nunca se acercaban demasiado. Nunca merodeaban cerca de la línea. Pero no me conformaba con sombras y rumores. Cuando me reclutaron en la Guardia Colonial, pensé que por fin vería la verdad por mí mismo. Nuestras rutas de patrulla a menudo bordeaban la frontera del espacio humano, esos marcadores silenciosos de donde terminábamos nosotros y empezaban ellos. Mi capitán ladraba la misma frase que mi padre una vez pronunció: ninguna especie entra en el espacio humano, y eso nos incluye, a menos que se ordene. Sus ojos no solo ordenaban, suplicaban. Ni siquiera él quería cruzar esa línea. Se convirtió en una obsesión para mí. Todo soldado necesita algo a lo que aferrarse. Y lo mío era la pregunta: ¿qué hay ahí dentro que hace que la galaxia mantenga las distancias? Una noche, en una guardia fronteriza, obtuve mi respuesta. O al menos el principio de ella. Detectamos una nave incursona alienígena a la deriva, justo fuera de nuestro territorio. Era una cosa rota, marcada por cicatrices y en llamas, con sus motores escupiendo humo y fuego. La contactamos, pero la única respuesta fue el silencio. Luego, una débil señal de socorro. En contra de las órdenes, la subimos a bordo. Mi capitán me maldijo por ofrecerme voluntario para abordar primero, pero no me importó. Dentro de esa nave, vi el infierno. La tripulación, mitad reptiliana, mitad insectoide, una especie dura conocida por asaltar colonias, estaba muerta. No en combate, no por el fuego. Estaban desgarrados, destrozados desde dentro, como si algo hubiera crecido fuera de ellos y se hubiera abierto paso. El aire apestaba a hierro y a una descomposición tan densa que te ahogaba. Encontré a un superviviente clavado a una pared, sangrando sangre negra por la boca. Sus ojos, abiertos de par en par con un terror que nunca había visto en ningún guerrero, se clavaron en los míos. Me agarró con garras aún húmedas de su propia carne y graznó una frase: humanos no seguros. Nadie vuelve. Luego murió. Me quedé allí, con el rifle frío en mis manos, mirando lo que quedaba de su tripulación. Algo los había matado. Algo que se habían traído de vuelta desde el interior de nuestro espacio. Esa fue la primera vez que lo sentí. No solo el miedo, sino el peso. La verdad no era solo que ninguna especie entraba en el espacio humano. La verdad era que los que lo intentaban nunca volvían enteros. Y mientras estaba allí, escuchando el silencio de la nave, una parte de mí se dio cuenta de algo más oscuro. Quizás ni siquiera nosotros sabíamos lo que estábamos guardando dentro. El cuerpo del alienígena todavía estaba caliente cuando lo dejé caer de mis manos. Mis guantes estaban viscosos por su sangre, negra y como alquitrán, aferrándose a mi piel como si no quisiera soltarme. Lo miré, tratando de respirar a través del filtro de mi casco,
tratando de no ahogarme con el olor que ya se había impregnado en todo. Humanos no seguros. Nadie vuelve. Esas palabras se clavaron en mí, más afiladas que cualquier cuchillo, más afiladas que las garras que habían intentado sostenerme. Había visto morir a muchos soldados. Incluso había visto morir a amigos. Pero nada en mi vida se había parecido a eso, a un ser tan endurecido por la guerra, por las incursiones y la masacre, que pudiera mirarme a los ojos y morir de puro terror. Debería haberlo informado en ese mismo instante. Debería haber llamado al capitán, registrado la muerte, sellado la bahía, seguido las reglas grabadas a fuego en mi cráneo desde el primer día de entrenamiento. Pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé. Me adentré más en la nave incursona, sin comunicar nada. Mi rifle apuntaba a sombras que se retorcían con cada parpadeo de las luces agonizantes. Los pasillos estaban cubiertos de sangre, no salpicada en combate, no con el patrón de tiroteos o pánico. Esto era diferente. Las paredes habían sido pintadas con ella, manchadas por cuerpos arrastrados contra el metal. Seguí las marcas y vi donde habían muerto las criaturas. Montones de extremidades, torsos destrozados, rostros congelados en medio de un grito. Y lo peor era lo silencioso que estaba todo. Ni el rugido de los motores, ni el zumbido de la energía, solo el goteo constante de la sangre que aún no se había secado. Y entonces encontré el nido. Es la única palabra que puedo usar para describirlo. Una cámara en el centro de la nave. Las paredes, agrietadas y rotas por alguna fuerza que había empujado hacia afuera. El suelo estaba cubierto de cáscaras, caparazones vacíos de lo que una vez fueron cuerpos alienígenas. Sus cajas torácicas se habían abierto desde dentro. Algunos tenían agujeros perforados directamente a través de sus cráneos. Y en las paredes, grabados en el acero con algo afilado y deliberado, había símbolos que no reconocí. Líneas angulosas y afiladas, talladas profundamente, como si quienquiera que las hubiera hecho tuviera una fuerza infinita y ninguna paciencia. Pero no eran alienígenas. No eran aleatorios. Lo supe incluso antes de trazar uno con mi mano enguantada. Eran humanos. No exactamente letras. No palabras en ningún idioma que yo conociera. Pero llevaban ese peso, ese ritmo. Se sentían nuestros. Algo dentro de esa nave había escrito en las paredes. Y no había sido la tripulación. Debería haberme dado la vuelta. Debería haber traído a mi equipo a bordo, informado de la contaminación, reducido la nave a polvo. En lugar de eso, me encontré arrodillado en medio del nido, mirando esos símbolos, susurrando en voz baja como un lunático. ¿Qué demonios os trajisteis de vuelta? Para cuando volví a mi propia nave, ya llevaba la infección, no en mi sangre, sino en mi mente. La imagen de esa habitación, de esos grabados, se había quemado en mí. No podía quitármela de la cabeza. Ni siquiera lo intenté. El informe fue brutal. El capitán me destrozó en cuanto entré en la sala de mando. Tenía los ojos rojos por las horas sin dormir, la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Abordaste sin autorización, espetó. Rompiste el protocolo. Pusiste en peligro a la tripulación y trajiste algo que no podemos explicar. ¿Entiendes lo que has hecho? Sí lo entendía. Simplemente no me importaba. La nave ya estaba muerta, dije, con voz baja y firme. Estaban destrozados desde dentro. El superviviente, dijo algo. El capitán golpeó la consola con la mano. Me importa un bledo lo que dijo. ¿Crees que no he oído sus excusas antes? Toda especie que cruza a nuestro espacio muere, soldado. Todas y cada una. ¿Y quieres que escriba un informe sobre una advertencia mística grabada en una pared? No eran alienígenas. Eso lo detuvo, solo por un segundo. Sus hombros se tensaron, sus ojos se encontraron con los míos y supe que había tocado una fibra sensible. Él lo sabía. Se inclinó. Lo suficientemente cerca como para oler el amargor rancio del café en su aliento. Olvida lo que viste. Olvida lo que oíste. Si alguna vez dices una palabra de esto a alguien fuera de esta nave, me aseguraré de que desaparezcas tan profundamente que ni tu madre recuerde tu nombre. No era una amenaza. Era una promesa.
Saludé. Salí y me llevé la verdad conmigo. Pasaron las semanas. Reanudamos las patrullas. Por fuera, todo volvió a la normalidad. Pero por dentro, yo era diferente. Cada vez que pasábamos por la frontera, lo sentía. Esa línea invisible entre lo seguro y lo prohibido. Ningún mapa la marcaba. Ninguna baliza la señalaba. Pero sabía exactamente cuando nos acercábamos porque algo dentro de mí se agitaba. La piel se me erizaba. El pecho se me oprimía. Mis sueños se llenaron de símbolos que no podía leer, grabados en acero y sangre. Empecé a dibujarlos, al principio en trozos de papel en mi camarote, luego en las paredes. Mis compañeros de litera se dieron cuenta. Hacían preguntas. Los callaba. Algunos se reían. Otros susurraban. Uno de ellos, un chico recién salido del entrenamiento, vio las líneas, frunció el ceño y murmuró: «Eso parece humano». Quise pegarle solo por decirlo en voz alta, porque significaba que no estaba loco. Luego comenzaron las pesadillas. Soñaba que estaba de nuevo en ese nido, excepto que no estaba abandonado. Formas se movían en la oscuridad, altas y delgadas, con extremidades que se estiraban demasiado, ojos ardiendo como carbones. No eran alienígenas. No eran humanos. Eran algo intermedio. Algo que llevaba trozos de nosotros como una máscara. Susurraban con voces que no eran voces, un coro que presionaba contra mi cráneo hasta que me despertaba empapado en sudor, con el corazón palpitando. Y cada vez que me despertaba, encontraba lo mismo. Otro símbolo arañado en la pared de mi camarote. A veces con un cuchillo, a veces con mis propias uñas. Siempre las mismas líneas que había visto en la nave incursona. Intenté decirme a mí mismo que estaba perdiendo la cabeza, convencerme de que era estrés, paranoia, trauma. Pero en el fondo, sabía que no era locura. Era una revelación. Una noche, mientras estaba de guardia, las alarmas sonaron. Una nave había cruzado la frontera. Corrimos a nuestros puestos, armas listas, sistemas preparados. En la pantalla, la vimos. Elegante, plateada, inconfundiblemente alienígena. Una nave exploradora de los Ayari, una de las especies más antiguas y arrogantes de la galaxia. Siempre habían mantenido las distancias, siempre habían obedecido la regla. Pero no esta vez. La voz del capitán era de acero. No disparen. Mantengan la formación. Observen. Observamos. La exploradora se movió rápido, deslizándose más allá de la línea como si no existiera. Mi pulso martilleaba mientras la seguía en el radar, cada vez más adentro de nuestro espacio. Por un momento, pensé, quizás esta vez sea diferente. Quizás demuestren que los rumores son falsos. Entonces la señal se cortó. En un segundo la nave estaba allí. Al siguiente, había desaparecido. No destruida, no camuflada, simplemente borrada. La estática llenó las comunicaciones. Mi pantalla se quedó en blanco. Y entonces, solo por un segundo, lo vi. Un parpadeo, una forma, algo vasto y negro, como una sombra extendiéndose por el vacío. Sin contorno, sin rasgos, solo una ausencia, un hambre. Y en esa ausencia, vi los mismos ojos ardientes de mis sueños. Me arranqué los auriculares, jadeando en busca de aire. Me temblaban las manos. A mi alrededor, la tripulación gritaba, presa del pánico, exigiendo respuestas. Pero el capitán solo se quedó allí, mirando la pantalla vacía con la expresión de un hombre que ya lo había visto antes. «Cierren todo», ordenó. «Nadie habla de esto. Ni una palabra». Pero yo ya sabía que el silencio era inútil. Lo que fuera que se había tragado esa nave, lo que fuera que vivía en la oscuridad de nuestro espacio, ya no se contentaba con permanecer oculto. Se estaba filtrando en nuestras naves, en nuestras mentes, en mí. Después de esa noche, dejé de fingir. Dejé de seguir órdenes. Dejé de fingir que era como los demás. Dejé que los símbolos cubrieran mis paredes, mi piel, mis pensamientos. Dejé de luchar contra los susurros en mis sueños. Porque en el fondo, me di cuenta de la verdad. La galaxia no temía a los humanos por lo que habíamos hecho. Tenían miedo por lo que estábamos guardando dentro.
Y empezaba a pensar que no era el espacio humano el que necesitaba protección de la galaxia. Era la galaxia la que necesitaba protección de nosotros. El cuerpo del alienígena se desplomó en mis brazos antes de que lo empujara, su peso chocando contra el suelo de acero con un golpe húmedo. Mis guantes eran gruesos, reforzados, pero aún así la sangre se adhería como alquitrán, negra y pegajosa, cubriendo mis dedos como si quisiera hundirse en mí. Humanos no seguros. Nadie vuelve. Eso era lo que había dicho. Esa era su verdad final, derramada en mis oídos como una maldición antes de que la muerte se lo llevara. Debería haber llamado al capitán en ese mismo instante, haber seguido el protocolo, cerrado la bahía, ejecutado todos los procedimientos de esterilización que conocíamos. Pero no lo hice. Algo dentro de mí no me dejaba ir. La nave era una tumba, y yo me adentraba más en ella, con el rifle en alto, cada nervio ardiendo. Cuanto más avanzaba, peor se ponía. Las paredes no solo estaban marcadas con garras. Estaban manchadas de sangre. Gruesas manchas arrastradas por los pasillos como si la tripulación hubiera sido arrastrada gritando hacia la oscuridad. Algunos cuerpos habían sido despedazados tan salvajemente que no podía distinguir de qué especie habían sido. Y entonces encontré la cámara. No sé qué había sido antes. Una bodega de carga, tal vez, o una sala de guerra. Pero ahora era otra cosa. Las paredes habían sido talladas, símbolos grabados profundamente en el acero, trazos irregulares como si los hubieran hecho a cuchilladas. No eran aleatorios. No eran alienígenas. Lo supe en el momento en que tracé una línea con el dedo. Eran humanos. No en el lenguaje, no en ningún alfabeto que hubiera visto, pero llevaban ese peso. Se sentían como en casa. Y esparcidos a su alrededor como ofrendas a algún altar impío, había cuerpos abiertos desde dentro. Cáscaras vacías. Lo que los había matado no había venido de fuera. Había venido de dentro. No podía moverme. No podía respirar. Todo lo que pude hacer fue susurrar la única pregunta que importaba. ¿Qué demonios os trajisteis de vuelta? El informe fue peor que el combate. El capitán no gritó. No tuvo que hacerlo. Su voz era hielo mientras me desnudaba frente a la tripulación. Rompiste el protocolo. Arriesgaste una infección. Arrastraste tu suciedad de vuelta a mi nave. Ya estaban muertos, argumenté. Algo los destrozó. El superviviente nos advirtió. Golpeó la consola con el puño tan fuerte que la pantalla parpadeó. Todo alienígena que cruza a nuestro espacio muere, soldado. Todos y cada uno. ¿Y crees que voy a escribir un informe sobre advertencias místicas grabadas en una pared? No eran alienígenas, dije. Eso lo detuvo en seco. Su mandíbula se tensó, sus ojos se clavaron en los míos y lo vi. El destello de miedo que intentaba ocultar. Él lo sabía. Se acercó, con la voz baja, casi temblorosa. Olvida lo que viste. Nunca vuelvas a hablar de ello. Si lo haces, me aseguraré de que nadie recuerde tu nombre. No era una amenaza. Era una promesa. Saludé. Salí y me llevé la verdad conmigo. Pasaron las semanas, pero las imágenes no se desvanecieron. Cada vez que bordeábamos la frontera del espacio humano, lo sentía. La línea entre lo seguro y lo prohibido. No podías verla en un mapa. No podías medirla, pero sabías cuando estabas cerca. El pecho se te oprimía, la piel se te erizaba. Era como si el propio vacío te presionara. Y empezaron los sueños. Al principio, soñaba con la cámara, los símbolos, los cadáveres. Luego los sueños cambiaron. Vi formas moviéndose en la oscuridad, largas, delgadas, estirándose demasiado para ser humanas, pero con rasgos humanos como máscaras. Sus ojos ardían en rojo. Sus voces eran susurros presionados directamente en mi cráneo. Me despertaba sudando, temblando, solo para encontrar nuevos símbolos arañados en las paredes de mi camarote. A veces con un cuchillo, a veces con mis propias uñas. Mis compañeros de litera se dieron cuenta. Se rieron al principio, luego dejaron de reír. Uno de ellos miró las marcas y murmuró, «Eso parece humano». Casi le rompo la mandíbula solo por decirlo en voz alta.
Luego llegó la noche en que la alarma gritó. Una nave había cruzado la frontera. Corrimos a los puestos de batalla. Armas preparadas. La pantalla se iluminó con su perfil. Elegante, plateada, inconfundiblemente Ayari, una de las razas más antiguas, arrogante e intocable. Siempre habían obedecido la regla, siempre se habían mantenido al margen. Hasta ahora. La orden del capitán fue clara. Mantengan la formación. No disparen. Observen. Observamos cómo la nave Ayari se deslizaba más allá de la línea invisible, adentrándose más en el espacio humano. Se me cortó la respiración. Quizás esta vez demostrarían que los rumores eran falsos. Quizás alguien finalmente regresaría. Entonces la señal se cortó. En un segundo la nave estaba allí. Al siguiente, había desaparecido. No destruida, no camuflada, simplemente borrada como si nunca hubiera existido. La estática llenó las comunicaciones. Mi pantalla se quedó en blanco. Y entonces, solo por un instante, lo vi. Una sombra, no una nave, no una criatura, sino una ausencia tan vasta que parecía tragarse las estrellas. Sin forma, sin rasgos, solo un hambre que presionaba mi pecho como una mano. Y en esa ausencia, vi esos ojos ardientes de mis sueños. Me arranqué los auriculares, jadeando en busca de aire. A mi alrededor, la tripulación gritaba, exigía respuestas, entraba en pánico. Pero el capitán, él solo se quedó allí, con el rostro pálido, la mandíbula apretada. Ya lo había visto antes. Cierren todo, ordenó. Nadie habla de esto, ni una palabra. Pero el silencio era inútil. Lo que vivía en nuestro espacio, lo que borró la nave Ayari, ya no se quedaba oculto. Me había tocado. Me había seguido fuera de ese pecio Inquerce. Estaba en mis sueños, en mis manos, en mis pensamientos. Y entonces me di cuenta de algo que no podía ignorar. La galaxia no temía a los humanos por lo que habíamos hecho. Tenían miedo por lo que estábamos guardando dentro. Y si ya se estaba filtrando en mí, ya se estaba extendiendo por mi mente, entonces quizás no se trataba solo de mantener a la galaxia fuera del espacio humano. Quizás se trataba de mantenernos a nosotros contenidos dentro de él. No podía dejar de pensar en esa sombra. Solo había aparecido por un instante, un parpadeo en la pantalla antes de que la nave Ayari se desvaneciera. Pero se había grabado a fuego en mí, tallada tan profundamente en mi memoria que la veía cada vez que cerraba los ojos. Un hambre, un vacío con ojos que no eran ojos, observándome como si yo fuera una presa. El capitán intentó enterrarlo. Selló los registros. Borró los datos. Nos ordenó no hablar de ello. Pero la tripulación no era ciega, y no era sorda. Susurraban a puerta cerrada, y podía oír la misma pregunta en cada voz. ¿Qué demonios acabamos de ver? Nadie se atrevía a preguntarle directamente, pero yo no podía dejarlo pasar. Empecé a investigar donde no debía. Al principio, fueron fragmentos. Informes antiguos medio borrados. Registros de rumores sacados de contrabando de puestos de avanzada a lo largo de la frontera. Todos y cada uno contaban la misma historia. Nave alienígena entra en el espacio humano. La señal se corta. La nave nunca regresa. A veces, los restos vuelven a la deriva, destrozados y huecos. A veces, nada en absoluto, pero siempre el mismo final y siempre el silencio de nuestros comandantes. La línea oficial era simple: ninguna especie entra en el espacio humano. Pero nunca había una explicación. Ni en el entrenamiento, ni en los registros. Solo una regla grabada en nosotros como una escritura sagrada. Eso debería haber sido suficiente. Lo había sido para todos los demás. Pero yo no era como todos los demás. Cuanto más leía, más patrones veía. Los Ayari no fueron los primeros en cruzar la línea. Antes de ellos, estuvieron los Dratun, los Serak, incluso clanes piratas más pequeños. Algunas de esas especies nunca volvieron a enviar expediciones. Habían perdido demasiado, a demasiados, flotas enteras borradas. Y los que se atrevieron a hablar de ello, sus relatos decían lo mismo. Habían visto algo en la oscuridad.
Y los que lo vieron no vivieron mucho tiempo después. No podía dormir. Cada vez que lo intentaba, volvían los sueños. Ojos rojos en la negrura, símbolos grabados en acero. Me despertaba jadeando, con las sábanas retorcidas como cuerdas, las uñas ensangrentadas de arañar la pared. Una noche, me desperté y encontré un símbolo tallado en el metal sobre mi cama. No por mí, no con ningún cuchillo. Las ranuras eran profundas, quemadas en el acero como si fuera con calor. Extendí la mano, temblando, y el metal todavía estaba caliente. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no estaba solo en mi cabeza. Me estaba siguiendo. Al día siguiente, me enfrenté al capitán. Estaba solo en la sala de mando, con las manos enterradas en una pila de informes sellados. Su rostro parecía más viejo, las líneas talladas más profundamente desde que la nave Ayari desapareció. «¿Qué hay ahí dentro?», exigí. No levantó la vista. «¿Qué demonios te importa?». «A mí no». Golpeé la consola con las manos. «Lo he visto. Lo he soñado. Ahora está en mí. Y si no me dices la verdad, la encontraré yo mismo». Eso le hizo mirarme. Sus ojos estaban vacíos, cansados. Pero detrás de ellos había algo peor: resignación. Como un hombre mirando una tormenta que no puede detener. «¿Crees que eres el primero?», preguntó en voz baja. «¿Crees que nadie más ha visto lo que tú has visto? No eres especial, soldado. Eres solo otro tonto que mira demasiado tiempo a la oscuridad. Entonces dime qué es». Dudó. Su mandíbula se movió, sus manos se cerraron. Por un momento, pensé que me echaría, quizás incluso me encerraría. Pero luego se inclinó y susurró las palabras que todavía me hielan la sangre. «No lo sabemos». Me quedé helado. «¿Qué quieres decir con que no lo sabéis?». «Quiero decir exactamente eso. No sabemos que vive en nuestro espacio. No sabemos de dónde vino ni por qué mata. Ni siquiera sabemos si es una cosa o muchas. Todo lo que sabemos es esto: nunca cruzan a nuestro territorio. Nunca tocan nuestras colonias. Solo se llevan a los que entran en su oscuridad. Y los mantenemos contenidos manteniendo a todos los demás fuera». Se me secó la garganta. «Así que estás diciendo que no es a nosotros a quienes protegen. Es a la galaxia». Su silencio fue respuesta suficiente. Debería haberme detenido entonces. Debería haberlo dejado pasar. Obedecer órdenes. Vivir mis años patrullando la frontera. Pero ese no era yo. Esa noche, reuní todos los registros, cada fragmento de datos oculto que pude encontrar. Informes de colonias en el borde. Susurros de colonos que vieron sombras moviéndose entre las estrellas, que oyeron susurros en sus cabezas por la noche. La mayoría fueron descartados como locura, alucinaciones, envenenamiento por radiación. Pero yo sabía que no era así. Y entonces lo encontré. El archivo más antiguo, enterrado profundamente, casi borrado, una grabación de hacía casi un siglo, de los primeros días en que la humanidad se expandió al espacio. El video tenía estática, los rostros borrosos por el tiempo. Pero la voz era lo suficientemente clara. Un joven explorador, harapiento, con los ojos abiertos de terror. «No están fuera», susurró. «Están dentro. Dentro de nosotros. Por eso no se acercan. Por eso nadie vuelve. Porque una vez que los ves, ellos también te ven a ti». El archivo terminaba ahí. Me senté en la oscuridad, mirando la pantalla mucho después de que se apagara. Me temblaban las manos. Sentía la piel demasiado tirante, como si algo se arrastrara debajo de ella. El explorador tenía razón. Podía sentirlo. Lo que fuera que vivía en ese vacío no solo estaba observando. Me había visto, me había marcado y no me iba a soltar. La primera vez que lo oí, pensé que me estaba volviendo loco. Estaba solo en los barracones, mirando al techo, cuando una voz susurró mi nombre. No a través del aire, no a través de las comunicaciones, dentro de mi cráneo. 1000 voces a la vez, superpuestas, resonando. Me senté de golpe, rifle en mano, escaneando la habitación, vacía, silenciosa. Pero la voz permaneció, enroscándose en mi cabeza como humo. «Vuelve.
2 palabras. Eso fue todo, pero me sacudieron peor que cualquier campo de batalla. Me tapé los oídos con las manos, pero no importó. La voz no estaba fuera. Estaba en mí, y sabía lo que quería. Las siguientes semanas fueron un infierno. Los susurros se hicieron más fuertes, los sueños más largos. Dejé de comer. Dejé de dormir. Mis compañeros de litera me evitaban, murmurando que parecía medio muerto. Quizás lo estaba. Podía sentir cómo me deshacía pieza por pieza. Pero bajo el miedo, había algo más. Una atracción, una necesidad. Los susurros no solo me atormentaban. Me llamaban de vuelta a la frontera, de vuelta a la oscuridad. Y me di cuenta de algo aterrador. Quería ir. Una noche, tomé mi decisión. Robé una lanzadera. Silenciosa, rápida, saliendo del hangar mientras la tripulación dormía. Mis manos temblaban en los controles, el sudor corría por mi cara, pero mi corazón latía con algo parecido a la emoción. La frontera se cernía delante, esa línea invisible que nadie se atrevía a cruzar. Podía sentirla presionándome incluso antes de llegar. Un peso en mi pecho, un grito en mi cráneo. Los susurros se convirtieron en un coro, 1000 voces instándome a avanzar. Crucé. Por un momento, no pasó nada. Solo la oscuridad infinita, estrellas esparcidas como polvo. Se me cortó la respiración. Quizás era esto, solo sombras y mentiras. Quizás la galaxia no le tenía miedo a nada. Entonces las estrellas se apagaron. Una por una, desaparecieron, tragadas por una oscuridad más profunda que el propio espacio. El vacío se extendió, una sombra que cubrió mi visión hasta que no quedó nada más que negro. Y en esa negrura, se abrieron ojos. Rojos, ardientes, infinitos. No podía moverme, no podía respirar. Mi cuerpo era de piedra, congelado bajo su mirada. Los susurros me llenaron, demasiado fuertes para pensar, demasiado pesados para luchar. Y entonces lo entendí. No estaban solo en el espacio humano. Ni siquiera eran criaturas. No en la forma en que nosotros lo entendíamos. Eran cosas más antiguas, más profundas, que vestían el vacío como una capa. Y de alguna manera, estaban atados a nosotros, a la humanidad. No éramos su presa. Éramos su reflejo, su recipiente, su forma de sangrar hacia la galaxia. Por eso ninguna especie entraba en nuestro espacio. Por eso nadie volvía. Porque una vez que cruzaban esa línea, una vez que veían la verdad, el vacío también los veía a ellos. Y nunca los soltaba. No recuerdo cómo volví. En un momento estaba mirando esa negrura infinita y al siguiente estaba a la deriva en órbita cerca de la frontera, con los sistemas de la lanzadera fritos, las alarmas gritando. La nave del capitán me remolcó. Me miró con pura rabia. Pero no me castigó. No lo necesitaba, porque podía verlo en mis ojos. El vacío me había tocado y de eso no se volvía. Me encerraron en cuarentena en el momento en que subieron mi lanzadera a bordo. No luché. No podía. Mi cuerpo temblaba demasiado. Mi mente todavía estaba perdida en la negrura que había visto. Me quitaron el equipo, me metieron en una cámara sellada y me dejaron bajo el resplandor constante de las luces de esterilización. Desde detrás del cristal, podía verlos mirándome. Mi propia tripulación, hombres que habían luchado a mi lado, sangrado a mi lado. Ahora me miraban como si fuera un extraño, o peor, como si ya estuviera muerto. El capitán no me habló durante 3 días. Me dejó pudrirme bajo las luces blancas. Me dejó sudar y gritar y arañar las paredes mientras los susurros me roían el cráneo. Al 4.º día, vino. No perdió el tiempo. Se paró al otro lado del cristal, con las manos a la espalda, los ojos más fríos que nunca. ¿Qué viste?, preguntó. Quise mentir. Quise decirle que nada. Que solo había visto sombras. Pero la verdad estaba grabada demasiado profundamente en mí, ardiendo a través de mi piel. No están fuera, grazné. Tenía la garganta en carne viva. Están dentro de nosotros. Visten el vacío, pero miran a través de nosotros. A través de mí. Su mandíbula se tensó. Por un momento,
Creí ver un destello de miedo en sus ojos. Pero luego desapareció, reemplazado por acero. Cruzaste la línea, dijo. Lo trajiste de vuelta contigo. ¿Entiendes lo que has hecho? Me reí. No pude evitarlo. El sonido salió de mí, salvaje y roto. Ya estaba aquí. Lo sabes. He visto las paredes, los símbolos. Hemos estado viviendo con ellos todo el tiempo. Simplemente tienes demasiado miedo para admitirlo. Su silencio fue peor que la ira. Se dio la vuelta y se fue, dejándome solo con los susurros. Los días se volvieron borrosos. Dormir era imposible. Los susurros no me dejaban descansar. Se deslizaban en mis oídos, se enroscaban en mi cerebro, cantando en mil voces que no eran humanas, pero que de alguna manera sonaban como yo. A veces veía mi reflejo en la pared de acero. Al principio era solo mi cara. Ojos hundidos, piel pálida, un soldado desgastado. Pero a veces cambiaba. Por un instante, veía ojos rojos devolviéndome la mirada, ardiendo en la oscuridad. Golpeé la pared hasta que mis nudillos se partieron. La sangre manchó el acero. Pero cuando parpadeé, los ojos habían desaparecido. Me estaba perdiendo a mí mismo. La tripulación empezó a evitar mi cámara. Al principio, me observaban con curiosidad, susurraban entre ellos. Ahora, ni siquiera me miraban. Podía sentir su miedo presionando desde más allá del cristal. Una noche, los oí discutir en el pasillo. Está infectado. Es peligroso. Deberíamos lanzarlo al espacio antes de que se extienda. El capitán no lo permitirá. Entonces es un idiota. Sus voces se desvanecieron, pero las palabras quedaron. Tenían razón. No era solo un peligro. Era una bomba de tiempo. Y sin embargo, una parte de mí no le importaba. Una parte de mí quería ver qué pasaría si lo intentaban. Porque yo no era el mismo hombre que habían encerrado aquí. Algo más estaba creciendo dentro de mí. El primer cambio llegó sin previo aviso. Estaba sentado contra la pared, mirando al techo, cuando los susurros se convirtieron en un rugido. Mi visión se nubló, mi pecho se contrajo y me derrumbé, arañando el suelo mientras el dolor me desgarraba. Me ardían las manos. Miré hacia abajo y mis uñas eran negras, engrosándose hasta convertirse en bordes afilados. Mi piel se abrió a lo largo de mis brazos, brillando débilmente con un tono rojo bajo las grietas, como si algo estuviera presionando contra la superficie, tratando de liberarse. Grité. La tripulación corrió hacia el cristal, con los rostros pálidos de horror. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Mis manos volvieron a la normalidad. Mi piel estaba intacta. Me senté allí, empapado en sudor, jadeando, mirándolos a través del cristal. Me devolvieron la mirada como si hubieran visto a un monstruo. Después de eso, dejaron de alimentarme en persona. El capitán ordenó que todo fuera automatizado. Las bandejas de comida se deslizaban por una ranura, el agua se bombeaba a través de tubos sellados. Sin contacto humano. Pero el contacto no era lo que anhelaba. Lo que anhelaba era la frontera, la oscuridad. Los susurros me prometían respuestas y volvía. Prometían que entendería en qué me estaba convirtiendo. Y yo les creí. El capitán finalmente regresó al 10º día. Se paró de nuevo ante el cristal, observándome como si fuera un espécimen en una jaula. Estás cambiando, dijo en voz baja. No lo negué. Está en mí. ¿Qué quiere? Me incliné hacia adelante, presionando mis palmas contra el cristal. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero los ojos estaban mal. Demasiado oscuros, demasiado afilados. No quiere, dije. Es parte de nosotros. Por eso nos temen. Por eso no cruzan. Porque saben que si se extiende, no se detendrá. Su mandíbula se tensó. Suenas como ellos. Quizás lo soy. Por un momento, el silencio se extendió entre nosotros. Luego susurró las palabras que nunca pensé que oiría. Si llega el momento, te mataré yo mismo. Se fue antes de que pudiera responder. Esa noche, los susurros me dieron algo nuevo. No solo sonido, no solo palabras,
sino imágenes. Vi nuestra nave a la deriva a lo largo de la frontera. Vi a la tripulación acurrucada de miedo, susurrando sobre mí. Y me vi a mí mismo, no como era, sino como me estaba convirtiendo. Más alto, más fuerte, con los ojos ardiendo en rojo, símbolos grabados en mi piel como cicatrices. Me vi destrozando la nave desde dentro. Y lo aterrador no era la imagen en sí. Era lo bien que se sentía. No sé cuántos días pasaron después de eso. El tiempo se volvió borroso, fracturado, se me escapaba entre los dedos como agua. Pero una cosa quedó clara. No podía quedarme encerrado en esa cámara. Los susurros no solo me querían a mí. Querían a la tripulación, a la nave, a la galaxia. Y yo era el recipiente para llevarlos adelante. Dejé de luchar contra ello. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Una alarma sonó en la noche. Fallo del motor, sistemas fallando. Podía oír a la tripulación correr, gritar órdenes, apresurándose por los pasillos. En el caos, la energía de mi cámara parpadeó. Las luces se atenuaron, las cerraduras hicieron clic, y me moví. No con pánico, no con vacilación, con certeza. La puerta se deslizó y salí al pasillo. El primer hombre que me vio se quedó helado, con los ojos muy abiertos. Echó mano a su arma, pero fue demasiado lento. Mi mano se cerró alrededor de su garganta y una fuerza surgió a través de mí. No mía, no humana. Su cuello se rompió como el cristal. Los susurros rugieron en aprobación. La sangre se acumuló a mis pies. La tripulación gritó. Y por primera vez, no me sentí como un prisionero. Me sentí libre. Me dispararon. Las balas rasgaron mi carne, pero apenas la sentí. Mi piel se agrietó, brillando en rojo, sellando las heridas tan rápido como se abrían. Me moví a través de ellos como el fuego a través de la hierba seca. Imparable. Inevitable. Su miedo me alimentaba. Sus gritos me llenaban. Y cuanto más mataba, más claros se volvían los susurros. Ya no era solo un soldado. Ya no era solo un hombre tocado por el vacío. Era su arma. La galaxia había temido el espacio humano durante siglos, susurrando sobre la oscuridad que albergaba. Y ahora, de pie sobre los cuerpos de mi propia tripulación, finalmente entendí por qué. No era por lo que se escondía allí. Era por lo que podíamos llegar a ser cuando nos elegía. Y ahora me había elegido a mí. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, rodeado por los cuerpos de mi tripulación. Sus rostros estaban congelados de terror, los ojos abiertos, las bocas torcidas en gritos que nunca terminaron. El suelo de acero estaba resbaladizo por su sangre, cálida contra mis botas. Mi pecho subía y bajaba con un ritmo que ya no era humano. Los susurros ya no eran solo voces. Eran un coro, una canción dentro de mí que guiaba cada paso. Por primera vez en mi vida, no me sentía solo. Me sentía completo. El capitán había sido el último en morir. Lo intentó. Se lo reconozco. Luchó más duro que ninguno de los otros, sus armas de mano escupiendo fuego hasta que el cargador se vació. No suplicó, no gritó. Simplemente se quedó allí con ese mismo acero frío en sus ojos y susurró: «Te dije que te mataría yo mismo». Le arranqué la garganta antes de que pudiera intentarlo. Ahora la nave era mía. Los sistemas estaban fallando. Los motores tosían chispas, las alarmas todavía resonaban por los pasillos. Pero podía oírla, oír la propia nave, como si se hubiera convertido en otra vena dentro de mí. Los susurros se enhebraban a través de las paredes, enroscándose alrededor de los circuitos, las líneas de combustible, el casco. No era solo yo quien estaba cambiando. Era todo lo que tocaba. Me senté en la silla de mando, la sangre goteando de mis manos sobre la consola. Las pantallas parpadearon, muertas para la tripulación, pero vivas para mí. Símbolos se arrastraban por ellas, los mismos que había visto grabados en las paredes de la nave incursona. Ahora podía leerlos. No eran palabras. Eran órdenes. Y no estaban preguntando. Estaban esperando a que yo actuara. La nave zumbó bajo mis pies. El motor se estabilizó, los daños se sellaron en líneas irregulares de negro y rojo a través del casco. No había presionado un solo botón.
No había dado una sola orden. Me obedecía porque ahora era parte de mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que este no era mi fin. Este era el principio. La primera prueba llegó antes de lo que esperaba. Todavía estábamos cerca de la frontera cuando otra nave apareció en el radar. Una nave carroñera, pequeña y oxidada, uno de esos vagabundos desesperados que se ganaban la vida con los restos que flotaban demasiado cerca del espacio prohibido. Nos contactaron. Sus voces crepitaron por las comunicaciones, alegres, ajenas. Parece que has sufrido algunos daños, amigo. ¿Necesitas ayuda? Me reí. El sonido salió mal. Demasiado profundo. Demasiado agudo. Abrí el canal. Acercaos. Lo hicieron. Tontos. En el momento en que su nave se acopló a la nuestra, los susurros surgieron. Mi casco se partió como si estuviera vivo. Zarcillos de metal negro y rojo se lanzaron, perforando la nave carroñera antes de que siquiera supieran lo que estaba pasando. Sus gritos llenaron las comunicaciones, agudos y frenéticos. Observé en los monitores cómo sus cuerpos convulsionaban, cómo su piel se abría, como algo los desgarraba desde dentro. No murieron rápidamente. Se volvieron como yo. Cuando el proceso terminó, su nave había desaparecido, disuelta en la mía, su metal y circuitos absorbidos, y su tripulación. Lo que quedaba de ellos caminaba ahora por los pasillos, con los ojos ardiendo en rojo, la piel agrietada y brillante. Ya no eran humanos, ni alienígenas. Eran otra cosa, algo mío. Ya no estaba solo. Tenía soldados. La galaxia siempre había susurrado sobre la regla: ninguna especie entra en el espacio humano. Pensaban que era miedo. Pensaban que era precaución. Pero no lo era. Era contención. Y yo acababa de romperla. No me quedé en la frontera. Avancé hacia territorio alienígena. Mi nave zumbando con un poder que nunca antes había sentido. En cada sistema estelar por el que pasaba, podía oírlo. Los susurros extendiéndose hacia afuera, llamando, buscando. Los primeros en responder fueron los Ayari. Su flota de patrulla me interceptó en cuestión de días. Docenas de elegantes naves plateadas se desplegaron, con las armas preparadas. Su comandante me contactó, su voz llena de desdén. Nave humana, has cruzado a espacio restringido. Apaga los motores y prepárate para ser abordado. Sonreí. Abórdame, entonces. Lo hicieron. El primer escuadrón de soldados Ayari irrumpió en mis pasillos con precisión, con las armas disparando. Pero las paredes se movieron a su alrededor. El metal se desplazó, cerrando puertas, retorciendo pasillos. Mis nuevos soldados atacaron desde las sombras, despedazándolos, extendiendo la infección con cada tajo, cada herida. Sus gritos llenaron las comunicaciones, su sangre pintó los suelos. Y luego se levantaron de nuevo, con los ojos brillando en rojo, las armas todavía en sus manos, ahora mías. Para cuando el comandante Ayari se dio cuenta de lo que estaba pasando, la mitad de su flota ya estaba comprometida. Sus naves me dispararon, desesperadas. Pero mi casco absorbió las explosiones, bebió la energía, se hizo más fuerte. Una por una, sus naves quedaron en silencio. Uno por uno, sus tripulaciones se convirtieron en las mías. Cuando todo terminó, la voz del comandante se abrió paso a través de la estática, temblando de terror. ¿Qué eres? Me incliné hacia el comunicador, mi voz un gruñido. Soy lo que temíais. Luego corté el canal y observé cómo su nave se disolvía en la mía. La infección se extendió rápidamente después de eso. Cada batalla me alimentaba. Cada muerte me hacía más fuerte. Las naves que venían a detenerme se convertían en parte de mí. Los soldados que levantaban armas contra mí se unían a mis filas. Y con cada victoria, los susurros se hacían más fuertes, más claros. Ya no eran solo voces. Eran instrucciones. Una misión. Extenderse. Consumir. Convertirse. Durante siglos, la galaxia se había mantenido fuera del espacio humano, aterrorizada por lo que acechaba dentro. Tenían razón en tener miedo. Pero lo habían entendido mal. No se trataba solo de lo que vivía dentro de nuestras fronteras.
Se trataba de lo que pasaría cuando finalmente saliera. Empecé a soñar con la Tierra. No la Tierra que conocía de los videoregistros históricos. No la cuna brillante de la humanidad. No, esta Tierra era diferente. Ciudades oscuras y retorcidas pulsaban con luz roja, torres de acero vivientes se extendían hacia el cielo. La gente caminaba por las calles con los ojos ardiendo, las voces susurrando al unísono, y sobre todo, las sombras se cernían, observando, guiando. Me despertaba de esos sueños temblando, con el pecho oprimido, la piel ardiendo. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ese era el futuro. No solo para la Tierra, para todo. La galaxia se dio cuenta de mi presencia. Ya no podían ignorarme. El Consejo convocó reuniones de emergencia, sus transmisiones llenas de pánico. Especies que una vez se habían reído del salvajismo de la humanidad, ahora susurraban sobre invasión, sobre contagio, sobre algo mucho peor que la guerra. Hablaban de mí. Los primeros informes me llamaron la flota fantasma. Luego la marea negra. Finalmente, un nombre se quedó, el recipiente. Lo llevé con orgullo, porque eso era lo que era. No un hombre, no un soldado, ni siquiera humano ya. Era el recipiente de lo que siempre había vivido dentro de nuestro espacio, esperando a alguien lo suficientemente audaz o tonto como para llevarlo hacia afuera. Y ahora era libre. Pero la libertad venía con hambre. Los susurros no estaban satisfechos con una flota o un puñado de mundos. Me empujaban más lejos, más profundo, siempre hacia adelante. Cada estrella era combustible. Cada especie era presa. Y con cada victoria, sentía que me alejaba más de mí mismo. A veces me preguntaba si el hombre que había sido todavía estaba aquí, enterrado bajo las voces, el poder, el hambre. A veces creía oírle gritar, suplicándome que parara, pero los susurros lo ahogaban. Me prometieron la eternidad, y yo les creí. Lo último que vi antes de entrar en el sistema natal de los Serac fue la frontera que una vez habíamos jurado nunca cruzar, encogiéndose detrás de mí, tragada por la distancia. Ninguna especie entra en el espacio humano. Esa había sido la regla, la advertencia, los muros de la prisión que contenían la pesadilla. Pero yo ya no estaba en el espacio humano. Y ahora la galaxia iba a aprender por qué. Me llamaron una plaga. Cada transmisión que me llegaba del Consejo llevaba las mismas palabras. Contención, erradicación, exterminio. Pronunciaban mi nombre, el recipiente, como si decirlo con suficiente frecuencia me debilitara, como si darme un título pudiera despojarme de la verdad de lo que me había convertido. Pero los nombres no importan. El hambre sí. Y mi hambre era infinita. La primera flota de la coalición llegó rápido. Apenas había terminado de consumir el sistema natal de los Serac cuando llegaron. 100 naves de 5 especies, todas erizadas de armas, todas apuntando hacia mí. Los Serac habían suplicado ayuda antes de morir. Su última transmisión había sido un grito interrumpido cuando mis soldados les arrancaron la garganta en medio de la emisión. La galaxia lo oyó. La galaxia lo sintió. Y se unieron por primera vez en siglos contra un solo enemigo, contra mí. Recuerdo verlos formar filas en órbita, sus naves brillando a la luz de las estrellas, las armas cargándose. Era casi hermoso verlos hombro con hombro, sus diferencias olvidadas por el miedo. Por un momento, casi los admiré. Luego los destruí. La primera andanada me golpeó como una tormenta. Rayos de energía, torpedos de plasma, proyectiles de cañón de riel, todo impactando en mi casco a la vez. El vacío a mi alrededor se iluminó más que un sol. Por un instante, incluso yo me pregunté si lo habían logrado, si finalmente me habían roto. Pero entonces el humo se disipó. Mi casco no ardía. Se alimentaba. Las explosiones se hundieron en mí. El metal brillando, cambiando, creciendo. Sus armas no me debilitaron. Me nutrieron. Los susurros rugieron de risa dentro de mi cráneo. Di la orden. Mis soldados salieron de mi nave, pululando por el vacío en cápsulas irregulares de metal viviente. Se aferraron a las naves enemigas, abriéndolas como fruta madura. Las tripulaciones gritaban por los comunicadores abiertos, sus llantos resonando en el vacío.
Algunos intentaron defenderse. Algunos suplicaron piedad. Ninguno sobrevivió. Y los que cayeron no permanecieron muertos. Sus cuerpos se levantaron de nuevo, con los ojos brillando en rojo, sus voces cantando con los susurros, uniéndose a mis filas. Al final, la flota de la coalición había desaparecido. No destruida, no dispersa, absorbida. Había crecido. Las transmisiones cambiaron después de eso. Ya no confiadas, ya no llenas de amenazas. Ahora eran desesperadas. Mostraban mi rostro, lo que quedaba de él. En cada pantalla, advertían de mi propagación. Hablaban de mundos que quedaban en silencio, de flotas que desaparecían en la oscuridad. Algunos todavía llamaban a la guerra. Otros llamaban a la retirada. A abandonar el espacio humano por completo, a dejar que me pudriera hasta que me consumiera a mí mismo. Pero yo no me estaba consumiendo. Apenas estaba empezando. Empecé a oír más que susurros. Imágenes llenaron mi mente mientras vagaba entre sistemas. Visiones de mundos alienígenas, sus ciudades brillando en la noche. Vi los rostros de los líderes en sus palacios, de los niños en sus camas. Los vi a todos tan claros como si estuviera entre ellos. Y con cada visión venía el hambre. Los susurros me guiaban, empujándome hacia el siguiente sistema, la siguiente flota, el siguiente festín. Ya no elegía mis objetivos. Ellos elegían por mí, y yo obedecía. La segunda coalición fue más grande. Cientos de naves esta vez, reunidas de casi todas las especies de la galaxia. Me encontraron en el borde de los mundos centrales de los Hilari. Su formación se extendía por el vacío como un muro de acero y fuego. Su comandante me contactó. «Nave humana», dijo, su voz retumbando por los canales. «Esta es tu última oportunidad. Ríndete y haremos que tu final sea rápido. Continúa y te enfrentarás a toda la fuerza de la galaxia». Me reí. Mi voz hizo vibrar sus comunicadores con estática, deformada y rota. La galaxia ya ha perdido. Y entonces desaté el infierno. La batalla duró 3 días. Lucharon más duro que la primera flota. Se adaptaron, probaron nuevas tácticas, nuevas armas. Sacrificaron naves enteras solo para frenarme. Por primera vez, sentí resistencia. No suficiente para detenerme, pero suficiente para hacerme sangrar. Sí, sangré. Mi casco se agrietó. Mis soldados ardieron. Mi cuerpo tembló bajo su fuego. Por un momento, probé algo que no había sentido en semanas: dolor. Solo me hizo más fuerte. Por cada nave que destruyeron, tomé 3 más. Por cada soldado que mataron, 10 de los suyos se levantaron en mis filas. Su sacrificio fue inútil. Su valentía desperdiciada. Al tercer día, su muro se rompió. El mundo natal de los Ayari ardió ante sus ojos. Sus flotas se dispersaron. Sus líderes gritaron por los comunicadores, suplicando la retirada. Los devoré de todos modos. Cuando todo terminó, reinó el silencio. Miles de millones habían desaparecido. Sistemas enteros borrados. Mi flota se extendía por las estrellas. Una marea de negro y rojo, infinita y creciente. La galaxia temblaba. Y entonces me di cuenta de algo a lo que los susurros me habían estado guiando desde el principio. No se trataba de supervivencia. No se trataba de conquista. Se trataba de transformación. La galaxia no estaba destinada a luchar contra mí. Estaba destinada a convertirse en mí. Empecé a cambiar de nuevo. Mi cuerpo ya no se sentía como carne. Mis venas pulsaban con luz. Mi piel se agrietaba y brillaba. Cuando hablaba, no era con una voz, sino con muchas. Podía oír a la tripulación que había consumido susurrando a través de mí, sus pensamientos mezclándose con los míos, un coro de hambre infinita. A veces vislumbraba mi reflejo en el cristal de la sala de mando. Ya no era humano. Ni siquiera era algo que pudiera ser nombrado. Era el vacío hecho carne. Y era hermoso. El consejo se volvió frenético. Evacuaron mundos, abandonaron colonias, retiraron flotas para defender sus núcleos. Algunas especies se volvieron unas contra otras, culpando a sus vecinos por no hacer lo suficiente. Otras hablaron de rendición,
de ofrecerse a mí voluntariamente si eso significaba ser perdonados. Los acogí a todos. Los que resistieron fueron consumidos. Los que se rindieron fueron consumidos más suavemente, pero al final, no importaba. Los susurros no tenían espacio para la piedad, solo para el hambre. La tercera coalición ni siquiera llegó a mí. Lucharon entre ellos, volviendo sus armas unos contra otros antes de que pudieran unirse. Observé desde lejos, una risa retumbando a través de mí mientras se destrozaban. Para cuando llegué, sus flotas ya estaban rotas. Barrí los restos, absorbiendo lo que quedaba. No fue una batalla. Fue una cosecha. Y aún así los susurros me empujaban hacia adelante, hacia la tierra. Al principio me resistí. Una pequeña parte moribunda de mí gritaba en contra. La tierra era mi hogar. La cuna de mi especie. El único lugar que juré que nunca dejaría que el vacío tocara. Pero los susurros ahogaron esa parte de mí. Como una tormenta ahoga la llama de una vela. Vi visiones de la tierra retorcida, transformada, gloriosa. Torres de acero viviente. Océanos hirviendo con luz roja. Miles de millones susurrando al unísono. La galaxia lo vería. Todos lo verían. Puse rumbo a la Tierra. El Consejo hizo su última resistencia allí, reuniendo flotas de todos los rincones de la galaxia. Miles de naves, más de las que jamás se habían reunido en un solo lugar. Todas esperando para enfrentarme en la cuna de la humanidad. Su última esperanza. Su último error. La Tierra flotaba en el vacío como una joya, azul, verde y blanca, intacta por la pesadilla que se extendía por las estrellas. Parecía frágil, pequeña, indefensa. Pero para mí, era más peligrosa que cualquier arma que la galaxia hubiera apuntado contra mí. Porque la Tierra era mi hogar, o lo había sido una vez. Ahora, era mi premio, mi herencia, el paso final en el diseño de los susurradores. Y la galaxia lo sabía. Por eso estaban aquí. La flota más grande de la historia se extendía por el vacío ante mí. Miles de naves de cada especie que alguna vez había levantado armas contra mí. Elegantes destructores Ayari, enormes acorazados Serac, portanaves Dratún, incluso frágiles cruceros humanos pintados con colores desesperados. Por primera vez, habían dejado de lado su odio mutuo. Todo su odio era para mí. Su muro de acero y fuego rodeaba la tierra como un escudo. Las armas erizadas. Los campos de energía brillaban. Los motores rugían. La voz del Consejo cortó todos los canales, lo suficientemente fuerte como para llegar a mí. Recipiente, esto termina aquí. Por el bien de cada mundo, por el bien de la propia tierra, serás destruido. Me reí. Mi voz se derramó por cada comunicador, cada altavoz, cada oído. Destruido, dije. Nací aquí. Soy la tierra. No la protegéis de mí. La protegéis de la verdad. Y entonces levanté la mano. Mi flota se movió. La primera andanada sacudió el vacío. Miles de armas dispararon al unísono, rayos, torpedos y proyectiles cinéticos convergiendo sobre mí. El espacio alrededor de mi nave se iluminó más que un sol. Pero no tenía miedo. Las explosiones se estrellaron contra mi casco, quemando, desgarrando. Pero había crecido. Mi cuerpo, mi recipiente, absorbió el fuego, lo bebió como agua, y las grietas en mi carne brillaron más con cada golpe. Detrás de mí, mi flota rugió hacia adelante. Naves, que ya no eran naves. Extensiones vivas de mí, sus cascos retorciéndose y contorsionándose, sus tripulaciones consumidas hace mucho tiempo. La primera oleada golpeó la línea de la coalición como una tormenta. Naves alienígenas estallaron mientras mis soldados se abrían paso a través de ellas, garras y zarcillos rasgando el acero como papel. Las tripulaciones lucharon desesperadamente, disparando a quemarropa, gritando en sus comunicadores. Algunos resistieron, la mayoría cayó. Y cuando cayeron, se levantaron de nuevo. Ojos ardiendo en rojo, voces susurrando mi nombre, sus armas vueltas contra sus antiguos aliados. La línea de la coalición vaciló. Presioné más fuerte. Los Ayari vinieron a por mí primero. Sus destructores plateados formaron una lanza.
Motores ardiendo mientras cortaban el caos. Armas fijadas en mi nave de mando. Su almirante me contactó, su rostro una máscara de furia. Eres una enfermedad, escupió. Y las enfermedades pueden ser purgadas. Respondí con silencio. Mi casco se abrió, liberando una tormenta de zarcillos negros que se lanzaron, envolviendo su nave. El casco del destructor gimió, se dobló, se hizo añicos. Lo acerqué, lo suficiente como para ver sus ojos. Me llamaron un recipiente, susurré. Pero un recipiente lleva algo más grande que él mismo. Y ahora, tú también lo harás. Su grito se cortó cuando los zarcillos perforaron su nave, su tripulación convulsionando mientras la infección se extendía. Segundos después, su destructor brilló en rojo y se unió a mi flota. La línea de la coalición se rompió aún más. Pero no se rindieron. Los acorazados Serac avanzaron a continuación. Naves masivas erizadas de cañones pesados. Su bombardeo fue implacable, golpeándome con fuerza suficiente para destrozar lunas. Por primera vez en meses, me tambaleé. El dolor me atravesó, caliente y agudo. Rugí, un sonido que sacudió cada canal de comunicación, haciendo vibrar cada nave en la batalla. Mi flota se lanzó hacia adelante, estrellándose contra la línea Serac, abriendo acorazados que habían resistido durante siglos. Un comandante Serac transmitió sus últimas palabras antes de que su nave se partiera. No te tememos. Pero su voz temblaba, sus manos temblaban, su tripulación gritaba, y luego ellos también fueron míos. Aún así, seguían viniendo. Naves humanas, frágiles, desesperadas, se lanzaron al fuego, sus armas disparando hasta que sus cañones se pusieron al rojo vivo. Por un momento, vacilé. Por un momento, vi sus rostros. Hombres y mujeres que se parecían a mí, que podrían haber sido yo una vez. Casi me detuve. Casi. Pero los susurros surgieron, ahogando la vacilación. Ya no eran mi gente. Eran obstáculos. Los aplasté tan fácilmente como al resto. Pasaron horas, quizás días. El tiempo perdió su significado en la tormenta de sangre y fuego. La coalición luchó más duro que nadie antes, pero no importó. Su valentía era combustible. Su resistencia era prueba de su futilidad. Una por una, sus naves quedaron en silencio. Una por una, sus flotas ardieron. Y a través de todo, la tierra seguía flotando en el vacío, observando, esperando. Los susurros se hicieron más fuertes. Tómala. Hazla nuestra. La defensa final se rompió al amanecer. La última nave de la coalición, un portanaves Dratún, con el casco en llamas, los motores fallando, se giró para enfrentarme. Su comandante apareció en mi pantalla, sus ojos duros, su voz firme. Puede que ganes hoy, dijo. Pero nunca nos poseerás. Nunca poseerás la tierra. Me incliné más cerca, mi rostro una máscara de grietas y luz brillante. La tierra era mía antes de ser vuestra. Luego aplasté su nave en mi puño. El silencio cayó. La flota más grande de la historia había desaparecido. Y la tierra estaba indefensa. Me acerqué a la deriva. El planeta azul llenó mi vista. Nubes arremolinándose, océanos brillando. Ahora podía ver las ciudades. Luces parpadeando como estrellas en la superficie. Miles de millones de humanos vivían allí. Miles de millones que no tenían idea de lo que se avecinaba. Mis manos temblaron por primera vez desde que había abrazado los susurros. Sentí duda. Esta era mi gente, mi sangre, mi mundo. ¿Estaba a punto de destruir lo mismo que me había creado? Los susurros rugieron en respuesta: no destruir, transformar. Visiones me inundaron. La tierra rehecha a mi imagen. Ciudades de acero viviente, océanos de fuego, miles de millones susurrando al unísono, un paraíso de hambre. Extendí la mano. Mi flota descendió. Sombras negras borrando el sol. Zarcillos extendiéndose hacia la atmósfera. La invasión de la tierra había comenzado. Pero entonces algo sucedió. Los susurros flaquearon. Por primera vez, no eran órdenes. Estaban confusos, tartamudeando. Un sonido los atravesó. Una voz no suya,
sino mía. Débil, enterrada, rota, pero mía. El hombre que había sido, abriéndose paso a zarpazos fuera del vacío, gritando contra la marea. No, Grash no. La tierra no, el hogar no. Los susurros rugieron, furiosos, pero lo sentí dentro de mí. Esa última chispa de humanidad ardiendo más brillante de lo que creía posible. Y por primera vez desde que había cruzado la frontera, dudé. La tierra llenó mi visión. Los océanos brillaban como zafiro líquido. Las nubes se extendían en espirales perfectas. El verde de los bosques y el oro de los desiertos resplandecían a la luz del sol. Era hermoso, dolorosamente hermoso. Y era mío para destruirlo. Los susurros gritaban dentro de mí. 1000 voces desgarrando mi cráneo. Tómala. Consúmela. Hazla nuestra. Mi flota se cernía sobre el planeta. Zarcillos extendiéndose hacia abajo, borrando el cielo. Miles de millones de humanos miraban hacia arriba aterrorizados, sus ciudades temblando bajo las sombras que proyectaba. Pero bajo el rugido, otra voz se agitó. La mía. No. Un susurro, débil, frágil. Pero ahí estaba, el hombre que había sido, enterrado bajo capas de hambre y odio, abriéndose paso a zarpazos hacia la superficie. El recipiente y el hombre colisionaron dentro de mí, enfrascados en una guerra tan brutal como cualquiera de las que había librado entre las estrellas. Los recuerdos surgieron. La voz de mi padre enseñándome la regla: ninguna especie entra en el espacio humano. Los ojos del capitán, fríos pero humanos, advirtiéndome en lo que me convertiría. La risa de mis compañeros de escuadrón en los barracones, mucho antes de los susurros. El niño que había sido, soñando con las estrellas, creyendo que la humanidad era algo que valía la pena proteger. Me agarré la cabeza, rugiendo en el vacío. Mis soldados se congelaron a mi alrededor, sus ojos rojos parpadeando con confusión mientras me tambaleaba. Los susurros tronaron. Eres nuestro. Eres hambre. Eres infinito. Pero la voz dentro de mí ardió más fuerte. Todavía soy humano. La flota comenzó su descenso. Zarcillos de negro y rojo apuñalaron la atmósfera, desgarrando las nubes, alcanzando las ciudades. Los gritos llenaron las comunicaciones desde la superficie de la tierra. Miles de millones de voces alzándose en terror. Los vi. Niños aferrándose a sus padres. Soldados levantando armas que sabían que no podían salvarlos. Rostros mirando al cielo mientras su perdición se acercaba. Y me rompí. Los susurros querían que viera presas. Pero yo vi a mi gente, mi sangre, mi mundo. El recipiente rugió de furia. El coro de voces martilleándome, exigiendo que obedeciera. Pero por primera vez, me defendí. Tomé el control de mi nave, no como su recipiente, sino como yo mismo, mi yo humano. El casco chilló en protesta, los zarcillos retorciéndose como serpientes mientras los obligaba a retroceder. Mis soldados convulsionaron, sus cuerpos agrietándose, sus ojos rojos parpadeando, los susurros aullaron. No puedes resistir. No eres nada sin nosotros. Mostré los dientes. Entonces no seré nada. Alejé mi flota de la tierra. Los susurros gritaron más fuerte, su furia sacudiendo el vacío, pero los contuve. Mis manos sangraron mientras arañaba los controles, forzando a mis naves a entrar en órbita, forzándolas a girar hacia la negrura que había cruzado por primera vez, de vuelta hacia la frontera, de vuelta hacia el espacio humano. Si no podía matar a los susurros, podía enjaularlos de nuevo. La flota luchó contra mí. Mi propio cuerpo luchó contra mí. Mis venas ardían. Mi piel se abrió. Mis huesos crujieron bajo la tensión. El recipiente no era solo un título. Era en lo que me había convertido. Y no quería soltarme. Pero yo era más fuerte. Porque tenía algo que él no tenía. Tenía la tierra. La idea de perderla, de quemar el único hogar que la humanidad tenía, me llenó de una rabia mayor que cualquier hambre, mayor que cualquier vacío. Grité, forzando a las naves hacia adelante, forzándome a mí mismo hacia adelante, arrastrando la infección de vuelta a la prisión a la que siempre había estado atada. La coalición había desaparecido. La galaxia estaba en silencio.
Nadie se levantó para detenerme, pero observaban. Sabía que estaban observando. Cada especie superviviente, cada miembro del consejo, cada colonia. Vieron mi flota ardiendo a través de las estrellas, alejándose de la Tierra. Me vieron llevar la infección de vuelta a la oscuridad que siempre habían temido. Y entendieron que esto no era una victoria. Era un sacrificio. Cuando llegué a la frontera, lo sentí de nuevo. Esa línea invisible entre la galaxia y el espacio humano. Una vez había sido solo un misterio, una advertencia. Ahora lo entendía. No era un muro para mantener a otros fuera. Era un muro para mantenernos a nosotros dentro. La crucé. Los susurros surgieron con triunfo, pensando que me había rendido, pensando que habían ganado. Me llenaron con visiones de extenderse más profundamente, consumiendo incluso el corazón del espacio humano. Pero no me detuve. Avancé más profundo, hacia el núcleo del vacío. La oscuridad me dio la bienvenida. Sombras se extendieron alrededor de mi flota, tragándose la luz de las estrellas, borrando todo. Mis naves se agrietaron y gimieron, sus cascos partiéndose mientras la infección se retorcía de éxtasis. Los susurros rugieron, triunfantes, infinitos. Pero entonces les di lo que nunca habían esperado. Me solté. Cada muro que había construido, cada barrera por la que había luchado para mantener, la derribé yo mismo. Abrí mi mente, mi cuerpo, mi alma. Les di todo. Y entonces lo detoné. La explosión no fue fuego. No fue luz. Fue silencio. Un silencio tan completo que borró los susurros, los arrancó de raíz y rama, los quemó hasta convertirlos en nada. Mi flota se disolvió en cenizas. Mis soldados se derrumbaron, sus cuerpos desintegrándose en polvo. La infección gritó, pero el grito se desvaneció en el vacío, tragado por el silencio. ¿Y yo? Sentí cómo me deshacía. El recipiente se había ido. Pero el hombre, el humano, permaneció, aunque solo fuera por un momento, lo suficiente para susurrar las únicas palabras que importaban: la tierra está a salvo. Cuando el silencio se desvaneció, no quedaba nada de mí. Ni nave, ni soldados, ni susurros, solo el vacío. Y la frontera se erigía una vez más. La galaxia volvió a respirar. Las transmisiones resonaron por las estrellas, las voces temblando de alivio. La tierra seguía en pie. La infección había desaparecido. El recipiente ya no existía. Pero el miedo permanecía, porque ahora sabían la verdad. No había sido un monstruo alienígena. No había sido una plaga externa. Había sido yo, un humano. Y si me había elegido una vez, podría elegir de nuevo. En la tierra, la gente todavía miraba al cielo con miedo. Contaban historias del recipiente, del hombre que casi los destruye. Algunos maldecían mi nombre. Algunos lo susurraban como una plegaria. Pero nadie cruzó la frontera. Ya no. La regla permaneció: ninguna especie entra en el espacio humano. Y ahora entendían por qué. A veces me pregunto si una parte de mí todavía está ahí fuera, a la deriva en el vacío, observando, esperando. Los susurros se han ido. Pero el silencio puede ser peor. El silencio puede ocultar cosas. El silencio puede crecer. Quizás algún día otro soldado cruce la línea. Quizás otro hombre oiga las voces. Quizás otro recipiente se alce. Si ese día llega, espero que recuerde lo que hice. Espero que recuerde la tierra. Y espero que sea lo suficientemente fuerte como para terminarlo, porque no sé si estaré allí para ayudar.